Este, em, estamos ya casi. Ujú. Yo creo que ha ido bien, espero que así sea. Y seguramente mañana puedo verificar eso ya. Qué bueno, me alegro un montón. Buenas noches con todas y todos. Esta ocasión vamos a presentar la charla Cómo contar la Amazonía a cargo de Joseph Zárate. Una charla que será un acercamiento a las crónicas que cuentan la vida y las luchas de los pueblos de la Amazonía peruana. Un viaje por los procesos creativos y de investigación que hay detrás de las historias. Em, Esta actividad es parte de la operación de solidaridad para ayudar a nuestros hermanos de la Amazonía, organizado por la Alianza Francesa de Lima junto a la Red Nacional Alianza Francesa del Perú. En principio, muchas gracias por acompañarnos, por estar allí, por seguir colaborando y creo que juntos podemos llegar a un buen puerto, a mejor recaudación, desde luego. No olviden que pueden seguir apoyándonos a través de las cuentas que se encuentran justo en los comentarios de este video que estamos transmitiendo ahora. Si estás en Francia, puedes hacerlo a través también del link, así como si estás en Perú. Hoy nos acompaña Joseph Zárate, que en principio le agradezco por estar aquí, por compartir sus conocimientos, por sumarse también a esta iniciativa que ha organizado la Alianza Francesa. Joseph Zárate recibió el premio Gabriel García Márquez en 2018 en la categoría de texto, el premio Ortega y Gasset en 2016 a Mejor Historia o Investigación Periodística y el premio nacional Page 2015 del periodismo ambiental creado por la ONU. Fue subdirector de las revistas Etiqueta Negra y Etiqueta Verde, autor para medios como The New York Times en español en Estados Unidos, Courrier International en Francia, Internazionale Italia, revista 5W España y Ojo Público Perú, donde creo que sigue publicando hasta la actualidad. Su trabajo ha sido incluido en los libros Un Mundo Lleno de Futuro 2017, Eduardo Galeano, Un Ilegal en el Paraíso 2016, Ciudades Visibles 2016, Latinoamérica se mueve 2016 y Atención 2015. Antología que reúne reportajes de autores latinoamericanos publicados en Alemania. Es también graduada en comunicación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene un máster en creación literaria de la Universidad de Pompeu Fabra en Barcelona. Recibió la beca Odberg en 2018 del Dark Center for Journalism and Trauma de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia en Nueva York. Fue editor en IDL y editor en residencia en Radio Ambulante. Actualmente es profesor de periodismo literario en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, o UPC. Y finalmente es autor de Guerras del Interior, publicado en 2018, libro de crónicas sobre conflictos sociales y ambientales causados por la explotación de oro, madera y petróleo en los Andes y en la Amazonía peruana. Como les repito, pueden seguir ayudando a través de los comentarios y también durante la transmisión en vivo vamos a recibir los comentarios y las preguntas que están justo en los comentarios de este video que van a poder apreciar. Bienvenido, Joseph, a esta sesión y te escuchamos y si gustas ya puedes empezar la charla. Ok, Zoilo, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la Alianza Francesa por abrir este espacio, ¿verdad? Tan necesario, sobre todo en estos días, donde contar, digamos, las historias de la Amazonía, de la selva del Perú, son tan importantes, tan relevantes, tan urgentes, sobre todo, ¿no? Por todo lo que hemos estado viendo en las noticias y sobre todo en medio de esta crisis mundial de la pandemia, ¿no? Este, bueno, yo quería empezar contándoles un poquito sobre el objetivo de la charla de hoy. Básicamente, yo, digamos, vengo realizando este trabajo del periodismo narrativo. O sea, yo practico un género en particular que se llama la crónica, ¿verdad? Dentro de todos los géneros posibles que hay en el periodismo, que, digamos, las crónicas son relatos que, digamos, utilizan
herramientas de la literatura, ¿no? De la ficción sobre todo, para poder transmitir una experiencia, ¿no? Para poder transmitir una experiencia tomada de la realidad, ¿no? En mi caso particular, ¿no? Yo, acá les voy a compartir un ratito mi pantalla para poder ver. No sé si, creo que sí se ve, ¿verdad, Zoilo? Sí, se ve. Dale full screen, por favor. Ahí está. Bueno, durante los últimos años yo he venido, los últimos 6, 7 años he venido escribiendo crónicas, ¿verdad? Relatos reales sobre hombres y mujeres peruanos y peruanas, ¿verdad? Que viven sobre todo en las zonas rurales del Perú, ¿no? En las selvas, en los Andes del Perú. Y son hombres y mujeres que de alguna manera enfrentan eh, eh, situaciones complicadas, ¿no? Para poder defender el territorio que ellos consideran su hogar, ¿no? Aquí ustedes pueden ver algunos perfiles que he escrito. Le he puesto algunos nada más, ¿no? Por ejemplo, la historia de Ruth Buendía, que todos más o menos conocen. Esta mujer, la primera presidenta, ¿verdad? A Xánica, ¿no? Una dirigente muy importante en el Valle del Río N, que ella en un momento pudo reunir a las comunidades de su pueblo para poder impedir que el Estado construyera una represa que iba a inundar, iba a afectar, a destruir sus tierras, ¿no? Hace algunos años, ¿no? Eh, Aquí, por ejemplo, tenemos la historia de Edwin Chota, ¿verdad? Otro dirigente, otro líder ayánica muy importante en su momento, que durante 12 años él pasó su vida, dedicó su vida a enfrentar de una manera muy, muy ardua, muy sostenida a los traficantes de madera, ¿no? Las mafias de la madera en la selva de Ucayali. Hasta que finalmente, a pesar de su insistencia de defender el bosque, pues fue emboscado por las mafias y fue asesinado, ¿no? Hasta el día de hoy, pues no hay nadie preso por su crimen. De ahí voy a ahondar un poquito más sobre la historia de Edwin, sobre todo por estos días que hemos estado viviendo ahora con las noticias que nos han llegado de la selva, ¿no? Con la muerte de esos tres líderes Cucaman, ¿no? Que fueron baleados por la policía. Bueno, esa es una historia que no es sobre la selva, pero es sobre Máxima Acuña, que ustedes también conocen seguramente, esta mujer que en la Sierra de Cajamarca hasta el día de hoy sigue resistiendo las presiones de la minera Yanacocha, ¿verdad? Y esta crónica, por ejemplo, también que publiqué en el 2017, sí, 2017, 2018, sobre un derrame de petróleo, ¿verdad? Uno de los más terribles que ocurrió a principios de 2016, ¿no? Donde se derramaron 500.000 litros de petróleo en el río de la comunidad de Nazaret, en la región de Amazonas. Una historia sobre la cual se ha escrito mucho, ¿no? Yo intenté también reconstruir esta historia de una manera muy detallada y contar las historias de estas personas, de los peruanos aguajún que viven en esa zona, ¿no? Entonces, y también voy a ahondar un poquito más en lo que sigue de la conversación, ¿no? Entonces, lo que quiero decir aquí es que durante este tiempo en mí ha surgido una necesidad, una urgencia de querer contar esas historias, ¿no? De querer utilizar el género narrativo de la crónica, del periodismo literario, el poder de las historias, para poder contar lo que está pasando digamos, en lo que se suele llamar el interior del país, ¿no? Entonces, yo he tratado de poner el poco talento, la capacidad que pueda tener para poder contar esto, ¿no? Y una pregunta que yo me hacía mucho, y con eso yo quisiera transmitirles la primera idea sobre esta pregunta de cómo contar la Amazonía, una pregunta que yo me hacía a la hora de viajar por estas zonas del país, por la selva peruana, una pregunta que me hacía era, ¿por qué quiero contar esto? O sea, ¿por qué en mí hay una urgencia, hay una necesidad, hay una voluntad de querer dedicarle meses y meses a estas historias? ¿Por qué?
¿no? Si hay otras maneras más simples, más sencillas o menos riesgosas de hacer periodismo, de escribir crónicas, ¿no? Y era una pregunta que me rondaba la cabeza, que me quemaba, ¿verdad? Y que a lo largo de esos años, ¿verdad? Mientras yo iba viajando por el país y por esas zonas en específico, es que yo comencé a pensar mucho en mi historia familiar, ¿no? En de repente esta conexión que había entre mi historia familiar y la historia, y las historias que yo contaba como reportero, o que yo cuento como reportero, ¿no? Entonces, entonces yo comencé a indagar un poquito más en el origen de mi familia, ¿no? Y en ese momento comencé a valorar mucho más, por ejemplo, la historia de mi abuela materna, ¿no? Yo crecí en una familia, ¿verdad? De raíces amazónicas, la que ven aquí es mi abuela materna, que se llamaba, bueno, Lilith Anama Núñez. Esa es una foto cuando ella tenía 15 años, me parece, pues sí, por lo que ella me contaba, y estaba ahí en Ancón, ¿no? Era la primera vez que ella iba a la playa. Ella nació en una comunidad indígena, ¿verdad? Cucama, hacia mitad del siglo XX, ¿no? Y, digamos, esa comunidad se llamaba Vistoso y desapareció porque se inundó, ¿no? Me contaba eso mi abuela, ¿no? Entonces ella nació en esa comunidad, su papá era un comerciante de pieles de caimanes, ¿verdad? Y ella se tuvo que mudar con su familia a Pucallpa, ¿no? Y ahí fue donde ella vivió su infancia, su adolescencia, hasta que cuando cumplió 13 años, ella quería ser enfermera y se mudó a Lima, ¿no? Entonces esa es como esa foto es cuando se mudó a Lima. Entonces, cuando ella llega a Lima, ella se da cuenta rápidamente, pues, que la gente de Lima observaba o miraba por encima del hombro a la gente que venía, a los peruanos que venían de la selva, ¿no? Ella se sentía como que discriminada, ¿no? Todos, no es un secreto o es algo obvio que la sociedad limeña es profundamente racista, ¿no? Sobre todo con la gente que viene de estas zonas, con los peruanos que vienen de estas zonas. Entonces mi abuela sentía esa discriminación, ese racismo, ¿verdad? Contra sus rasgos, su manera de hablar. Entonces mi abuela rápidamente comenzó a intentar adaptar sus maneras a las formas de los limeños, ¿no? Entonces ustedes ven acá, cuando mi abuela comienza a trabajar en las Fuerzas Armadas, haciendo los trajes a los oficiales, y comienza a adaptar sus maneras, ¿no? Ya no pide una gaseosa, un agua, pide pues un cóctel, ¿no? Y ella va conociendo más gente, va de alguna manera alimeñándose, ¿no? Cuando yo la entrevisté, ya mucho más mayor, ¿no? Unos meses antes de morir, ella me decía pues que en un momento ella llegó a sentir vergüenza, ¿no? De su origen, ¿no? Esa, por decir algo, confesión, me hizo pensar a mí en por qué mi abuela cuando yo era niño no me hablaba mucho de dónde ella venía, no había muchas historias relacionadas a cuál era su origen, cocinaba esas cosas de la selva en la casa, pero nunca había como una relación o un orgullo del lugar donde ella venía, ¿no? Ahí, por ejemplo, ella está en la casa que ella construyó en Tablada del Urín, ella fue una de las fundadoras en su momento de ese lugar, en Villa María del Triunfo, y ella gracias a su trabajo, pues pudo construir una casa, ahí están mis tíos, está mi madre, ¿no? Darle universidad a mis tíos, y para ella era muy importante, pues, que ellos pudieran tener una carrera, que pudieran tener una casa, que pudieran de alguna manera progresar, ¿no? O sea, para ella, Lima y la ciudad era el símbolo del progreso. Ella sentía que estando en Lima iba a ser alguien, ¿no? Entonces, cuando yo hablaba con mi abuela y le entrevistaba sobre esto, yo hacía un paralelo, ¿no? Entre la historia de ella y las historias que yo escribía, ¿no? Mientras que para mi abuela, eh, progresar significaba de alguna manera ocultar su origen indígena, porque le llegó a avergonzar ese origen, porque lo miraba como una muestra de atraso, de pobreza, etc. Por otro lado, las historias sobre las que los hombres y las mujeres sobre las cuales yo escribía, como Ruth Buendía, como Edwin Chota, como Máxima, etc., eran hombres y mujeres que más bien se sentían orgullosos de su origen, ¿no? Y eran capaces incluso de arriesgar su vida, ¿verdad?
con tal de defender ese lugar que ellos consideraban su hogar, su manera de ver el mundo, ¿no? Entonces a mí me resonaba ese contraste, ¿no? Y yo me preguntaba, qué interesante, ¿no? Cómo cada uno de nosotros tiene una mirada diferente de lo que significa el progreso, ¿no? Para mi abuela, ¿no? Una persona migrante que llegaba a Lima, que se forjaba, entre comillas, su propio progreso, el desarrollo o avanzar o progresar significaba pues tener una casa y que sus hijos vayan a la universidad, tener, digamos, dinero en el banco, ¿no? Etcétera. En cambio, el progreso para las personas, los líderes indígenas, las personas que viven en las comunidades, que viven en los pueblos, ¿no? En la selva, ¿verdad? El progreso era algo diferente, ¿no? Por supuesto que también necesitan o desean servicios de salud de calidad, de educación, pero su relación con la naturaleza es mucho más profunda, ¿no? Su relación con el espacio, su relación con el bosque, su relación con el río, es mucho más profunda, ¿no? Y a nosotros que nos hemos educado bajo la cultura occidental, muchas veces nos cuesta entender esa manera de sentir y de pensar y de mirar el mundo, ¿no? Entonces, bajo esa pregunta, bajo este contraste, es que yo decidí reunir algunas de esas historias en este libro, ¿no? Que se llama Guerras del Interior y que publiqué hace un tiempo, ¿no? ¿No? Y aquí yo intentaba reunir algunas historias, reuní 3 historias en realidad, una que es el perfil de Edwin Chota, luego está el perfil Máxima Acuña, y luego la crónica sobre el derrame de petróleo, ¿no? Entonces, en Guerras del Interior, lo que yo intentaba o intenté hacer es tratar de hablar de esos conflictos, ¿verdad? Esas guerras interiores, no solamente en el interior del país, sino al interior de nosotros mismos, ¿no? Como mi abuela, por un lado, tenía este origen indígena que ella alguna vez menospreció, pero por otro lado, otras personas, líderes indígenas, gente que vive en las comunidades, tenían otra visión diferente de enorgullecerse de eso, ¿no? Entonces, una historia que yo quisiera compartirles para no acabar rápidamente el tiempo, ¿verdad? Es la historia de Edwin Chota, ¿no? Que es la historia con la que yo empiezo el libro que publiqué hace un tiempo, ¿no? Y me interesa mucho poder hablar de esto porque en el contexto, en estos días que hemos estado viendo mucho en las noticias, donde el fallecimiento a balazos, ¿no? Por la policía de estos 3 líderes indígenas, Jucama, ¿verdad? Que intentaban de alguna manera exigir servicios de salud y reclamar por sus derechos en medio de ese contexto, debió haber sido, pienso yo, primeras planas en los diarios, ¿no? Tener más cobertura en los noticieros, ¿no? Pero no es así, ¿no? No es así, probablemente no va a ser así en los próximos meses, donde estamos tan obnubilados y enfrascados en lo que está pasando en las ciudades, sobre todo, ¿no? Entonces, un ejemplo de ello es la historia de Edwin, ¿no? Yo escribí esta historia o empecé a escribir esa historia cuando una semana después que asesinan a Edwin Chota, ¿verdad? Y pues hasta ese momento yo no sabía mucho sobre él, ¿no? No sabía mucho sobre él, quién era, ¿no? En las noticias aparecía sobre todo, sí, que habían asesinado a otro Ayaninka, ¿no? Este, a unos Ayaninkas, ¿no? Me acuerdo en el noticiero vi eso, ¿no? Ni siquiera decían sus nombres, ¿no? Y yo comencé a interesarme en la historia de él y a averiguar un poco quién era él, ¿no? Entonces, una manera en la que yo, digamos, intento hacer mi trabajo, ¿verdad? Es tratar siempre en lo posible de ir al lugar, ¿no? ¿No? Esa es una segunda clave, ¿no? La primera es que es la primera idea que les había traído, es pensar a la hora de cubrir historias sobre la selva, es pensar en nuestra motivación, ¿no? ¿Qué cosa es lo que me moviliza a contar esto? ¿Por qué lo quiero contar? ¿Qué es lo que quiero contar a través de esta historia, de este líder ayáninca o de esta comunidad que está luchando por sus derechos? ¿Qué es lo que yo quiero comunicar? ¿No? En este caso en particular,
¿no? A través de la historia de Edwin Chota, yo quería saber, ¿no? ¿Por qué este hombre, ¿no? Que a pesar de no haber nacido en una comunidad indígena, porque Edwin Chota no nació en una comunidad xaninca, y nació en Pucallpa, en la ciudad, ¿no? De hecho, él, cuento en la historia de él, ¿no? Él era un hombre, pues, que le gustaba mucho la música disco, los billys, siempre andaba con su traje, con su camisa bien planchada, su pantalón, sus zapatos bien lustrados, ¿no? Era electricista, un hombre de la ciudad, ¿no? Entonces yo me preguntaba, ¿qué pasó en él para que él decidiera mudarse a la selva, ¿no? Y defender un pueblo que de nacimiento no era, ¿no? O sea, no era de nacimiento de ahí, pero sin embargo él decidió abrazar esa cultura y arriesgar su vida, dar su vida incluso por ella, ¿no? Es interesante porque, fíjense, mientras mi abuela más bien ocultaba ese origen, ¿no? Indígena, este hombre no siendo indígena abraza esa identidad, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿qué es lo que te hace indígena en realidad, ¿no? ¿El haber nacido ahí o más bien, o no solamente eso, sino también abrazar esa cultura e incluso compenetrarte con esa manera de mirar el mundo, ¿no? Entonces, Edwin Chota era ese ejemplo. Les pueden ver acá, ese es el aserradero en Pucallpa, ¿verdad? Los árboles cortados, ¿no? Y está Edwin, ¿no? Y una pregunta que yo me hacía, ¿verdad? Varias veces era, ¿quién era este hombre? ¿No? Muchas veces cuando nosotros vemos las noticias relacionadas a los conflictos que están ocurriendo en la Amazonía, muchas veces no sabemos quiénes son esas personas, ¿no? Porque los mismos noticieros o los periodistas, los reporteros, no nos preocupamos por entender o saber o conocer quiénes eran estas personas, ¿no? Muchas veces para los medios de prensa son simplemente números, ¿no? Como ahora en la pandemia. Estamos obsesionados con la cifra de los muertos, cuando en realidad esa sobreexposición a las cifras muchas veces nos hace olvidar que detrás de las cifras hay seres humanos, ¿no? Eso ha venido pasando con las comunidades indígenas durante siglos, pues, ¿no? Entonces, para mí, una segunda clave que yo quería traerles es preguntarse, ¿no? O hacer el esfuerzo de conocer quiénes eran estas personas. No solamente cómo murieron, sino cómo fueron sus vidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? En el arranque de esa historia, yo no quería empezar directamente con la muerte digamos, de Edwin, sino tratar de revelar algunos aspectos de su personalidad para que de esa manera digamos, el lector pudiera conocer a este hombre. ¿Por qué luchaba por lo que luchaba? ¿No? Entonces, yo escribí esto, ¿no? Me voy a permitir leerlo para que se pueda entender de repente quienes no conocen la historia de Edwin Chota, ¿no? Y yo escribí esto, dice, quienes los conocieron dicen que Edwin Chota tenía una sonrisa amplia, exagerada, contagiosa, con un agujero visible por la falta de uno de los dientes delanteros. Alberto Chota Tenazoa, su padre, cuenta que 2 años antes de que mataran al mayor de sus 6 hijos, Edwin Chota había perdido ese diente comiendo un plato de tallarines con tortuga. Mordió un pedazo de caparazón, recordará el anciano, pero solo se rió, tiró el diente y siguió comiendo. El cazador ayáninca Jaime Arévalo, miembro de la nación más numerosa de la selva peruana, se acordó de aquel diente ausente cuando encontró el cráneo de su amigo. Llevaba toda la mañana sumergido junto a unos policías en un pozo de agua marrón cerca de la frontera con Brasil, hasta donde un río había arrastrado el cadáver de Edwin Chota, devorado por gallinazos y lagartos. De aquel pozo de 7 metros de profundidad, Arévalo, un cuarentón bajito, buen nadador y de brazos recios, sacó un fémur, unas costillas, una camiseta hecha jirones, una bota de jeve agujereada y una pulsera de semillas de colores todavía unida al hueso de la muñeca. Eran los restos de uno de sus 4 compañeros asesinados 2 semanas antes en una quebrada cercana. Lo confirmó por un detalle. Al cráneo le faltaba un diente. A pesar de sus 53 años
y de ser flaco como una rama, Edwin Chota era un agricultor tenaz y un hábil cazador con la escopeta. Tenía la nariz afilada como de águila, el cabello sin un asomo de canas y la piel tostada por el sol. Imitaba el canto del gorrión y el rugido del tigrillo. Jugaba bien al fútbol y bailaba guainos de Sósimo Sacramento y forró brasileño, moviendo su escuálido cuerpo como una marioneta. Cuando Edwin Chota sonreía, ese diente perdido, su incisivo superior derecho, era lo más notable en su rostro. Pero también lo era cuando protestaba. Como jefe de Alto Tamaya, Sahueto, una comunidad de la Amazonía con más de 30 familias, Chota, el único adulto que sabía leer y escribir allí, se enfurecía y levantaba los puños cuando denunciaba a los taladores ilegales que explotaban a los ayánicas saqueando el bosque donde vivían. Era el único momento en que estaba serio, dirá Julia Pérez, su viuda. Después era un bromista. Si sonreír es a veces un acto de diplomacia, Chota nunca arqueaba los labios frente a un traficante de madera. Ok, entonces, en esas líneas, como intento expresar, yo quería retratar no solamente las razones por las que Edwin Chota murió, sino también contar aspectos de su personalidad, ¿no? Contar aspectos de su carácter, porque muchas veces nos concentramos solamente en la muerte, en cómo murieron, nos concentramos solamente incluso en aspectos más relacionados al trabajo, a lo que hacía, pero muchas veces no conocemos realmente quiénes fueron esas personas, ¿no? Entonces lo que yo intenté hacer aquí, a través del texto, es hacer como una especie de documental, en vez de usar imágenes, usar palabras, un documental sobre la vida de este hombre, ¿no? ¿Por qué él decidió arriesgar su vida a pesar de no pertenecer de nacimiento a este lugar? ¿Qué lo obsesionó? ¿Qué lo quemaba por dentro para poder hacer este trabajo tan peligroso, ¿no? Según las investigaciones de organizaciones como Global Witness, por ejemplo, se sabe pues que a la semana mueren asesinados 4 ambientalistas en el mundo, ¿no? Y la mayoría de esos ambientalistas son de origen indígena, ¿no? Entonces Edwin Chota era uno de ellos. Entonces, para mí, el ejercicio de ir a conocer a una persona, de ir a reportear, a hacer trabajo de campo, supone, y eso es una tercera clave, supone ir al lugar, ¿no? Supone viajar al lugar, ¿no? A mí no me gusta mucho, por cómo yo trabajo, hacer textos simplemente llamando por teléfono. Lo que me gusta es poder ir a ese lugar, reportear, viajar, ¿no? Ahora por la pandemia es muy complicado, pero en ese momento yo decidí ir a ahorrar un poco de plata y poder ir para allá. Y yo intento practicar lo que Gay Talis, el maestro del periodismo narrativo, recomendaba, ¿no? Que es, dice, reportear es como salir con alguien, ¿no? O sea, investigar, ¿no? Es como pasar tiempo con alguien, construir una relación. En este caso, para hacer el perfil de Edwin Chota, pues él había fallecido, él había muerto, había asesinado por los traficantes. Y lo que yo hice fue entrevistar a mucha gente que lo conoció, ¿no? A su familia, a los activistas que lo conocieron, a las autoridades que él visitaba, ¿verdad? A especialistas del Perú y también del extranjero que lo habían conocido. Hacer como una gran serie de entrevistas en profundidad a estas personas para poder reconstruir qué había pasado no solamente con la muerte de este hombre, sino también con su vida, ¿no? Entonces, hay una frase de Elías Canetti, el escritor, ¿no?, de literatura, que a mí me gusta mucho usar a la hora de explicar mi manera de trabajar, que tiene que ver con intentar acceder a la experiencia vital de estas personas, ¿no?, de estos peruanos. En vez de concentrarme en las cifras, en el dato duro, ¿no? Lo que hace la crónica es interesarse por el material más humano, ¿no? Entonces, Canetti dice, ¿no? Revisar una vida en vez de por los años, en vez de por los datos, qué sé yo, según sus contenidos, ¿no?
cómo todos los terrores, todas las sorpresas, todas las metamorfosis, todas las entradas y salidas, todos los contrastes, todas las esperanzas, todas las enemistades, todas las desgracias, todas las satisfacciones, todos los castigos, ¿no? O sea, no solamente acceder a un aspecto de su vida, ¿no? No solamente lo bueno, por ejemplo, sino también en sus contradicciones, sus zonas grises, ¿verdad? Las cosas que temía, ¿no? Por ejemplo, en el libro yo cuento un pasaje, ¿verdad? Porque yo pude entrevistar a los hijos que Edwin Chota tuvo, y algunos de ellos vivían en Lima. En un momento sus hijos me contaban, pues, que Edwin Chota ya se mudó a la selva, pero para eso, de alguna manera, dejó a sus hijos a cargo de familiares en la ciudad, ¿no? Y ellos se sentían, por ejemplo, cuando hablaban conmigo, sentían pues que su papá Edwin Chota los había abandonado, ¿no? Por hacer un bien mayor, ¿no? Y de alguna manera se sentían un poco también afectados por eso, ¿no? Entonces, pero a pesar de eso, ellos reconocían pues que lo que había hecho su padre, a pesar de haberlos descuidado, lo que él había hecho era digno, ¿no? de admiración, ¿no? Pero fíjese, hay una contradicción ahí, ¿no? O una paradoja, en todo caso, en la propia vida de Edwin Chota, ¿verdad? No todo es blanco y negro, ¿no? Lo que hace la crónica es exponer precisamente esos matices de gris que hay en la vida de todo ser humano, ¿no? De todo ser humano, ¿no? Muchas veces se tiende a pensar cuando se escriben textos sobre las comunidades indígenas, ¿verdad? Desde una mirada paternalista, de una mirada, digamos, bajo esta idea, ¿verdad? Creo que hasta colonial, de la idea del buen salvaje, que porque es una persona que es de una comunidad nativa, pues es bueno per se, ¿no? Y eso me parece que eso es una manera de denigrar al otro, ¿no? De negarle la complejidad, toda esa complejidad de ser humano que tenemos todos, ¿no? Y eso es una cuestión histórica ya, ¿no? Fíjense ustedes cuando en la época de la conquista, cuando los europeos llegan a este territorio, se pensaba pues esta idea extendida de que los indígenas no tenían alma, ¿no? Que no eran creación de Dios, ¿no? Esa idea había extendida, ¿no? En esa época. Después, en el siglo XIX, cuando ya existe, ya comienza a existir la antropología, las ciencias sociales, la discusión era si los indígenas, ya no tanto si tenían alma o no, sino que si eran seres humanos o no, ¿no? Había en la época victoriana esta idea extendida de que los indígenas eran, digamos, subespecies, ¿no? Hoy en día, esas discusiones son totalmente absurdas, ¿no? Se supone que ante la ley los peruanos que viven en las comunidades y los peruanos que viven en las ciudades son iguales ante la ley, pero en la práctica la discusión en realidad es, ¿realmente son tratados los peruanos que viven en las comunidades indígenas como ciudadanos? En la práctica, ¿realmente son tratados así? Creo que la respuesta es obvia, ¿no? La vemos todos los días, la hemos visto hace unos días en la televisión, en los medios de comunicación. O no la hemos visto mucho, cosa que también es un síntoma de algo, de una indiferencia, ¿no? Y creo que hoy más que nunca, ¿verdad? Creo que hoy más que nunca, en, en, en estos tiempos en los cuales pues, los más vulnerables, las personas más pobres, los que tienen menos acceso a la salud, son los que más terminan siendo víctimas del virus, ¿no? Fíjense ustedes, han pasado ya 5 meses, ¿no? Más o menos, de la pandemia, empezó la pandemia, y todavía no tenemos certeza de cuántos peruanos y peruanas de comunidades indígenas han fallecido por el virus, ¿no? No hay un registro, digamos, tan acucioso. Bueno, si ya el registro oficial en las ciudades es deficiente, imagínense, ¿no? En las regiones, ¿no? Eso es un síntoma de nuestras prioridades y de cómo vemos al otro, cómo consideramos al otro, ¿no? Entonces, yo intento explorar un poco esas preguntas en mis textos, ¿no? Entonces, yo quería dejar algunas preguntas también sobre las cuales yo trabajo para poder de repente conversar o poder responder algunas inquietudes que tuvieran ustedes, ¿no?
Cuando yo ya me he planteado, me he preguntado por mis motivaciones, por lo que yo quiero expresar, cuando ya he ido al lugar, he reporteado, he entrevistado a estas personas, he hecho la investigación, etcétera, con ese material yo comienzo a pensar un poco en la historia, cómo voy a contar la historia. Entonces comienzo a pensar en una especie de estructura, me hago como un guión. Recuerden que les decía que yo intento escribir las crónicas como si fueran documentales, ¿no? Solamente que en vez de usar imágenes, uso palabras. Entonces trato de pensar en las escenas, con qué voy a empezar, con qué voy a terminar. Pero lo más importante para mí es pensar en cuáles son las preguntas que yo quiero contestar, o que quiero que el lector en todo caso se haga a través del texto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del texto en particular de Edwin Chota, yo pensaba en esas preguntas, ¿no? ¿Qué somos capaces de hacer en nombre de aquello que consideramos vivir mejor, por ejemplo? ¿Qué cosas somos capaces de hacer? ¿No? Es una pregunta importante, ¿no? Y de repente ni siquiera es una pregunta periodística, es una pregunta más existencial, por decir algo, ¿no? Más de preguntarte por tus propias motivaciones, ¿no? Era una pregunta, en el caso de Edwin Chota, que a mí me causaba mucha intriga, curiosidad, entender por qué este hombre hacía eso, ¿no? Fíjense ustedes, en el contexto de la pandemia, muchos periodistas, sobre todo los opinadores de prensa en la televisión, señalando con el dedo a las personas que se ven obligadas en este tiempo de pandemia a salir a la calle porque tienen que trabajar, ¿no? Desde sus podios de superioridad moral, por supuesto, ¿no? Sin considerar que estas personas, ¿no? Estos ciudadanos tienen que alimentar a sus hijos, tienen que pagar la renta, etcétera, ¿no? Ellos son capaces incluso de arriesgar su propia vida, contagiarse, en nombre de lo que ellos consideran vivir mejor, ¿no? Ganar un poco de dinero para poder dar de comer a su familia, ¿no? A veces sentí y siento yo que nos hace falta esa empatía como periodistas, ¿no? Nos hace falta esa empatía. Yo me incluyo también muchas veces en eso, por cómo hemos sido programados, ¿no? En la manera de hacer nuestro trabajo, ¿no? Otra pregunta que yo me hago, por ejemplo, es ¿qué sucede cuando esas diferentes visiones del progreso se enfrentan, ¿no? En el caso de la historia de Edwin Chota, ¿qué pasa cuando esta visión, ¿verdad?, extractivista, ¿no?, encarnada en este caso en las mafias de la madera, y también, bueno, de parte de los cómplices, de los funcionarios cómplices del Estado, que permiten estas actividades muchas veces ilegales, ¿qué sucede cuando estas visiones del progreso se enfrentan y chocan, ¿no? Los que salen perdiendo muchas veces son las comunidades, las naciones indígenas, ¿no? ¿De qué manera esos conflictos modifican nuestro modo de estar en el mundo, ¿no? ¿De qué manera? ¿No? Al enterarnos de esos conflictos. Muchas veces pensamos que esa muerte, el asesinato de Edwin Chota a miles de kilómetros de nuestra ciudad no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Pensamos eso, cuando en realidad sí tiene que ver, ¿no? Toda esa madera se exporta, por ejemplo, a Europa, a Estados Unidos. En el caso del petróleo, por ejemplo, ¿no? Fíjense ustedes, más del 80% del petróleo que se extrae en el mundo se utiliza para el combustible y movilizar nuestras máquinas, ¿no? El avión que tomamos para ir de vacaciones, y etcétera, ¿no? El combustible. Y un 16% se utiliza para la industria petroquímica, bajo la cual se hacen pues un montón de cosas, ¿no? Los plásticos, diferentes insumos para los alimentos, etcétera. Entonces, tiene que ver con nosotros, sino que muchas veces no queremos ver esos vínculos porque nos resulta incómodo, ¿no? Nos incomoda. Y creo que el papel del periodismo, y con esto yo quiero cerrar, en este caso es incomodar, ¿no? A veces pensamos que lo que hace el periodismo es simplemente la búsqueda de la verdad, ¿no? Es ya como una frase incluso hecha. Claro que sí, seguro que sí, ¿no? Pero yo creo un periodismo, o el que intento practicar a través de la crónica, es un periodismo que perturbe, ¿no? Que te haga preguntas, que te incomode, ¿no? Un periodismo que de alguna manera pueda crear un puente de empatía entre esa realidad que aparentemente es lejana, que no tiene nada que ver contigo, que vives en la ciudad,
conectarlo con cómo nosotros vivimos, con lo que compramos en el supermercado, con nuestras decisiones en la oficina, con nuestra manera de vivir, ¿no? Entonces, eh, la clave para mí es ir más allá de los hechos de la información sobre el conflicto, la tragedia, lo que está ocurriendo allá en la selva, ¿no? En la Amazonía. Se trata de acceder a la parte emocional de la historia, de la vida de una persona o de una comunidad, ¿no? Entonces, con esta idea termino, ¿no? Que los verdaderos conflictos sociales y ambientales no suceden primero en el mundo de las marchas y las carreteras bloqueadas, sino en el interior de nosotros, ¿no? Ese conflicto, ¿verdad? De la deforestación, en el caso de Edwin Chota, o del derrame de petróleo, ¿verdad? En el caso de las comunidades Aguajún, en Amazonas, no ocurre en el derrame, necesariamente, primero ahí, ocurre primero en la marcha, no. Sino ocurre cuando algo dentro de ellos se fractura y siente que esa contaminación, esa depredación, está afectando no solamente su mundo exterior, sino también su propia identidad, ¿no? Eso es lo que yo siento que a veces, y yo me pongo también incluido en ese grupo, que nos cuesta entender, ponernos en los zapatos del otro, ¿no? Es difícil, pero creo que la clave, al menos que yo creo y quisiera traer aquí a colación, es tomarse el tiempo, ¿no? Tomarse el tiempo. Sé que en este contexto de la pandemia, pues, estamos surgidos de la información correcta, y está bien, necesitamos esa información inmediata, pero creo que también es importante tomarse el tiempo de digamos, conocer lo que realmente está pasando allá y contar las historias de la gente, ¿no? Contar las historias de la gente, creo que eso es lo que de alguna manera va a permitir que quienes vivimos alejados de esas realidades podamos de alguna manera conectarnos con ella y entender que son peruanos tal y cual como nosotros lo somos, ¿no? Y eso, muchas gracias por escuchar, espero que haya sido de utilidad lo que puedo compartirles y estoy atento a lo que quisieran consultar, preguntar o comentar. Gracias, Joseph. Sí, yo tengo algunas preguntas sí, a la mano que he ido formulando a partir de lo que has ido comentando y exponiendo. Y una de ellas es, por supuesto, la idea del desconocimiento que tenemos de la Amazonía en sí, ¿no? Porque no solamente por lo compleja que es, sino porque eh, por la naturaleza y, por supuesto, por algo muy particular que es lo políticamente que se puede mencionar, que es el abandono que se tiene en las comunidades que no están en el centro, quizás, o lo que no está en plaza de armas, ¿no? Porque incluso Lima se desconoce muchísimo. Entonces, no sé si te has preguntado también cuando has narrado alguna crónica de estos lugares que en realidad en la práctica están muchas veces invisibilizadas, ¿por qué hay ese abandono? ¿Por qué ese desconocimiento? ¿Es simplemente porque no son, como se decía, son ciudadanos de primera clase? ¿Porque mantienen esa condición de ciudadanos de segunda clase, entre comillas, yo lo pongo? Sí, yo he pensado mucho a veces lo mismo, ¿no? Y pues la verdad que no tengo una respuesta como precisa, pero tengo algunas ideas, ¿no? Y pero creo que la principal tiene que ver con que todavía eh, no miramos, ¿verdad?, a esos peruanos y peruanas como iguales, ¿no? O sea, no los miramos como iguales, porque no comparten las mismas referencias de la cultura occidental bajo la que nos hemos educado, no comparten muchas veces nuestro mismo idioma, ¿no? Nos cuesta relacionarnos con el otro, ¿no? O sea, con el que es diferente de nosotros. Y muchas veces esa dificultad se suma a que no nos importa mucho, no, o sea, no nos esforzamos por querer comunicarnos con el otro, ¿no? Simplemente queremos que ese otro, en este caso el peruano que vive en esa comunidad indígena, Guajún Ayánica, queremos que ese otro se asimile a la cultura occidental, que aprenda castellano, que vaya a una escuela, a la universidad, etcétera, ¿no? Que Porque consideramos... que sea igual Sí, como el de la ciudad, por así decirlo, que es el que... exacto. Ya. Porque aunque quizás lo verbalicemos de otra manera, sentimos muy dentro nuestro que esa condición de indígena es una condición de atraso, ¿no? Entonces, Bueno, lo que muchas sí, pues, veces suelen decir algunos intelectuales, ¿no?
es que, claro, el mestizaje es lo que va a ayudar, ¿no? Esta mezcla entre lo indígena y lo occidental, ¿no? Mientras más mestizos seamos todos, vamos a tener como un objetivo común, vamos a ser más digamos, más, ¿cómo se me fue la palabra? Vamos a decir más unidos, ¿no? Porque compartimos los mismos códigos, etcétera, ¿no? Vamos a tener un mismo ideal del progreso, ¿no? Pero eso me da terror, porque es básicamente negar u ocultar, pues, que el Perú es un país muy diverso y que tiene muchas maneras de pensar el progreso, ¿no? Muchas veces creemos que la única manera posible de progresar es la que hoy en día, pues, nos ha hecho pensar, pues, el sistema económico en el que vivimos, un sistema consumista, capitalista, que privilegia el extractivismo, que sobre todo trata a las personas como consumidores más que como ciudadanos, muchas veces, ¿no? No hay que ser muy inteligente para darse cuenta, me parece, ¿no? Y creo que es importante ser crítico sobre eso, ¿no? No tapar el sol con un dedo, ¿no? Creo que el periodismo, desde ese punto de vista, creo que sirve un poco para cuestionar, no solamente para buscar la verdad, sino para cuestionar esa idea que todos tenemos de lo que es el progreso, ¿no? Para cuestionar, ponerle ahí una bomba y hacer dinamitar esa idea, ¿no? Y buscar otras maneras de pensar el progreso que muchas veces están ahí en las comunidades, ¿no? Sí, pienso yo, ¿no? Mm. Sí, Joseph, y a propósito, lo que señales también ahora, no solamente es como de ser incisivo, porque eso es lo que finalmente hace la crónica que tú desarrollas, sino también veo también un rol educativo, porque el documental de alguna manera también tiene un diálogo muy directo con la educación. Entonces, no sé cómo tú ves ese vínculo quizás con lo educativo, que también podría, digamos, ser un matiz al momento de contar una crónica, en este caso alguna historia de la Amazonía, porque por supuesto aprendemos muchísimo, ¿no? Mm. Sí, bueno, yo no tanto he pensado como en términos educativos, o sea, como que escribo para educar. Lo que yo intento hacer es escribir o contar esas historias para transmitir una experiencia, ¿no? O sea, lo que yo más intento hacer en mis textos es, me pregunto siempre, ¿cómo consigo transmitir esta experiencia, ¿no? Esto que he visto, que he escuchado, que he podido averiguar, ¿cómo lo puedo transmitir de una manera que el lector pueda sentirse conmovido y pueda interpelarlo, ¿no? Ese es un primer nivel. Y el segundo nivel es no solamente transmitir una experiencia, sino transmitir conocimiento, ¿no? Tal vez en ese sentido se parece mucho a educar, ¿no? Pero lo que me interesa es transmitir conocimiento. Entonces, por eso, a la hora de hacer estos textos, yo intento como documentarme mucho, tratar de leer a personas que han estudiado, ya que han permanecido en esos lugares antes que yo, antropólogos, sociólogos, los mismos líderes indígenas, tratar de transmitir ciertas ideas de sabiduría a través de los textos, ¿no? Cómo ellos miran el mundo. Algunos de mis textos intento colocar también algunos de sus mitos de una manera resumida. O sea, me interesa tratar de transmitir esa experiencia, ese conocimiento a través de diversas fuentes, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que podría ser educativo, ¿no? Pero educativo en el sentido de más de, por decir algo más, de colocar al alumno, entre comillas, o al lector, en una posición de pregunta constante, ¿no? De la pregunta permanente, ¿no? De que se esté preguntando siempre por qué esto es así, por qué no puede ser de otra manera, cuál es el rol que yo cumplo en este lugar, ¿no? Más llevado un poco más hacia la pregunta, más que a la certeza, ¿no? Creo que es lo que yo podría decir. Sí, Joseph, eso es lo que también, justamente por eso te lo preguntaba, ¿no? Porque cuando yo leí tus crónicas, o sea, sabía que alguien me estaba guiando como se dice cuando se camina en la Amazonía, como por una trocha que te está enseñando cómo es también ese universo, ¿no? Que es bastante complejo, como toda sociedad lo es, ¿no? Y justamente, no sé si también has escuchado que es muy común decir que ahora pues la pandemia ha revelado todo, cuando tú sabes que es
es una media verdad, ¿no? Porque en realidad lo que ha hecho quizás la pandemia en este caso es simplemente profundizar el desconocimiento que tenemos y el abandono en el cual se encuentra en este momento la Amazonía. Entonces, y te pregunto a ti, o sea, para ti también es como que es simplemente como se dice, es poner el foco o el reflector sobre un lugar donde siempre estaba abandonado y por lo tanto es que las consecuencias son evidentes con la pandemia, ¿cierto? Sí, o sea, sabes que estás pensando mucho en eso también porque he escuchado mucho, ¿no? De esta idea de que algunos decían, pues sí, que la pandemia democratizadora, ¿no? O que la pandemia, ese tipo de cosas. Pero en realidad, yo lo pienso de esta manera. Yo pienso que durante los 200 años ya que vamos a cumplir de República, hay una foto del Perú que no ha cambiado mucho, ¿ya? Una foto del Perú, ¿no? Donde hay una zona en esa foto, ¿ya? La zona de la realidad que viven las comunidades indígenas. Esa zona de la foto no hemos querido revelarla mucho, no hemos querido revelar mucho esa zona de la foto. O sea, la realidad estaba ahí, pero no hemos querido revelar mucho esa foto, no hemos querido tocar mucho eso porque nos resulta incómodo, ¿ya? Y lo que ha hecho la pandemia es ponerle más revelador en eso que ya existía. O sea, no es que, no es que ha causado todo eso, sino que ya existía ya. Sino que a la fuerza ha hecho que esa realidad tan penosa, ¿verdad? Histórica, volteemos a ver eso, ¿no? De una manera o casi obligatoria, ¿no? Es inevitable pensar en, o sea, si yo he estado trabajando una serie de historias para el medio donde trabajo en IDL Reporteros. Como no he podido viajar a la zona, he estado trabajando sobre todo en Lima, en los barrios, en las zonas que llamamos conos, y trabajando un poco, contando las historias de cómo han estado lidiando las familias con la muerte de sus fallecidos, en los hospitales, ahora escribiendo algo relacionado también a la crisis alimentaria, etcétera. Y yo me preguntaba, o sea, si así en Lima, en la capital, están sucediendo estas cosas tan terribles donde hay muchas veces una ausencia profunda del Estado, ¿no? Y las autoridades, imagínate en la selva, o sea, en la selva peruana, ¿no? En las comunidades más remotas, donde no hay posta, donde no hay luz, agua potable, donde para poder acceder a una escuela tienes que caminar horas de horas, o una posta, horas de horas en una canoa, ¿no? No hay que ser muy inteligente para imaginarse todo lo que están pasando allá, ¿no? Y yo agradezco a muchos colegas que están haciendo una extraordinaria cobertura de eso, ¿no? Por ejemplo, los colegas de Ojo Público, que tienen toda una red regional de periodistas que para mí son de los que mejor están cubriendo lo que está pasando allá. La web de Salud con Lupa, también enfocada en salud, que también está cubriendo algunas cosas sobre la pandemia relacionada a las comunidades indígenas. Ahora hace un tiempo leí un reportaje también de Enconvoca, que es otra web de periodismo investigativo relacionada a una historia sobre Nazaret, justo la comunidad sobre la que yo escribí, ¿no? Entonces hay muchos colegas de estos equipos de periodismo de investigación que están usando las herramientas narrativas para poder cubrir eso, ¿no? Entonces, yo creo que la pandemia lo que ha hecho simplemente es, por la fuerza de la realidad, nos obliga a mirar ahora esa zona, ¿no? Ya existía pobreza, ya existía todo eso que hemos hablado durante estos minutos, solamente que ahora le hemos puesto más revelador, nada más, ¿no? Nos hemos Sin volteado. duda. El reflector encima y simplemente, digamos que nos hemos obligado, como dices, a poner el reflector donde ya existía todo ese abandono que hemos notado en todos los medios y eso es inevitable, ¿no? Sí, pues. Muchas gracias nuevamente por todo. Has sido muy generoso con tu tiempo, con lo que has compartido. Yo creo que justamente ofrecemos ese espacio para que podamos seguir conociendo nuestra realidad, para que sepamos dónde vivimos, porque todavía no la conocemos
del todo ni en parte y casi nada, por así decirlo. Muchas gracias nuevamente, Joseph. Gracias a todos por seguir en estos canales de la Alianza Francesa de Lima. Y repito, pueden seguir apoyando esta causa que estamos organizando, que es Alianzas del Perú por la Amazonía, pues, que es justamente para apoyar a nuestros hermanos de la Amazonía peruana. Muchas gracias nuevamente. Buenas noches. Gracias nuevamente, Joseph. Y Gracias, gracias a todos y de verdad espero haber aportado en algo a la claro que discusión sí. y a pensar. Muchas Claro gracias. que sí. Perdona, Joseph. Pues, digamos, el libro que has publicado hace un par de años, ¿dónde lo podemos ubicar? Bueno, el libro está en las librerías, en cualquier librería, en verdad, lo pueden encontrar ahí, también lo pueden conseguir por ebook, en Kindle, Súper. ¿no? Así que, y las crónicas en sus primeras versiones están en internet, así que ahí están para que las puedan leer cuando ustedes quieran. Listo, Joseph. Muchas gracias. Hasta pronto. Buenas noches. Chao, gracias, nos vemos. Chao.